dispongamos nuestro corazón para que este culto sea de bendición para nuestras vidas. Espero verlos pronto y que Dios los bendiga. Oremos. Bendito Dios, alabado sea tu nombre en toda la tierra, honra y gloria a tu santo y bendito nombre. Nos acercamos al trono de tu gracia con los cantos, la lectura de tu palabra, con el mensaje de la Biblia, que lleguen a ti y sean de tu agrado, pidiendo tu dirección para que sean de bendición y edificación en nuestras vidas. Por todos los que oirán y verán este culto, por tu iglesia, por nuestro pastor, todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que me ha salvado a mí. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad.
Amén. Amén. Hermanos, buenos días. Somos la familia Ramírez Roa y vamos a dar lectura en Segunda de Reyes al capítulo 5, versículos del 1 al 15, Eliseo y Naam. Y la palabra dice: Naam, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abán y Farfar, Dios de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate, serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Amén. Amén. ¿Qué tal? Buenos días, mis amados hermanos. Hoy es 23 de agosto, domingo 23 de agosto, y estamos en el culto matutino en el seno de la Iglesia Bautista Dios Todopoderoso de la ciudad de Aguascalientes, Todos, como ya lo hemos escuchado, todos sean muy bienvenidos. Vamos al punto. Hoy tenemos una porción bíblica extraordinaria, bellísima, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, y los versículos que hemos leído son los que van del 1 al 15. Ahí se nos describe una extraordinaria historia en la cual nos vamos a adentrar. Y debo mencionar que el título del mensaje de esta mañana es La decisión que da nueva vida. La decisión que da nueva vida. Vayamos entonces al punto. El profeta más relevante de aquellos días en la tierra de Israel era Eliseo, justamente aquel que había pedido a Elías una doble porción del Espíritu de Jehová para su vida,
según nos describe el segundo capítulo de este mismo libro en los versículos 9-10. De hecho, era el sustituto de Elías, a quien el Señor Jehová tenía por vocero celestial. En esto entendemos que los profetas, lo único que hacían y era su sostén, era pregonar y manifestar la voluntad de Dios para su pueblo y para todos los asuntos que competían a la vida del mismo. Así podemos entender que Eliseo tenía pues la responsabilidad de manifestar la voluntad celestial y demostrar el poder de un Dios inigualable que es Jehová, el Señor de Israel. Tenemos que decir que con frecuencia el mismo pueblo, la gente o cualquiera que estuviera en eminencia, reyes o príncipes, se les olvidaba esto. Se les olvidaba que el Señor era rey de Israel. Por tal motivo se separaban de los estatutos y mandatos de Dios. Y en lugar de ser bendecidos, sufrían las penalidades que sobrevienen cuando en lugar de hacer la voluntad de Dios y de acercarse al Señor, se actúa con el propio criterio limitado y tantas veces equivocado hasta de los creyentes. Y ya no se diga de aquellos quienes no le conocen y tampoco conocen su palabra santa. En el asunto que nos ocupa, pues, lo principal es considerar la voz de Dios que habla al hombre y hacer caso de la misma de tal forma que seamos bendecidos en todo. Para el caso tenemos a uno que no sabía con claridad de qué se trataba el hecho de hablar de las acciones poderosas del Dios de Israel. Y tenemos que decir que se trata de una historia que nuestros niños han escuchado en sus clases bíblicas y de donde tanto ellos como sus maestros han sacado provecho de las diversas enseñanzas que se nos exponen en este caso y que se nos han descrito en la palabra de Dios. Así pues, del poderoso ejército de Siria es que se presenta aquel hombre llamado Naamán, general, dice la Biblia y así lo describe, valeroso en extremo, pero leproso. Así dice la Biblia, en el versículo 1. General, valeroso en extremo, pero leproso. Así lo dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué es esto que la Biblia nos quiere decir con él, pero leproso? Que se apunte en la lectura. Tenemos entonces el punto de lo que significa el hecho de que semejante afección de enfermedad se manifestara en el cuerpo de una persona, la que fuere, de tal manera que consideremos lo siguiente. Significa que aunque fuera una persona renombrada en la sociedad a la que pertenecía, en realidad no estaba dentro de aquella sociedad, que era un intocable, porque se consideraba inmundo, con lo cual cualquiera que lo llegara a tocar se convertiría también en una persona inmunda, aún su familia y hasta los muebles que llegara a tocar. Y que esto hacía que se considerara entonces una persona sucia y desposeída de todo, a pesar de su renombre de aquel famoso Naamán, general del ejército de Siria. Es decir, se suponía que tenía todo, pero en realidad por su condición no tenía nada. Por cierto, llega a mi memoria un precioso himno que dice: sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. ¿Lo recuerda? Ese es el punto. Puede que la gente tenga muchas posesiones, tenga una gran posición y un renombre. Es más,
hasta un apellido de alcurnia. Pero si no tiene Cristo, no tiene nada. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuánto refleja este cántico precioso la realidad de aquel hombre tan distinguido entre los suyos? Pero igualmente, ¿cuánto refleja este cántico para tantas personas, miles y millones que aunque ni tan distinguidas, o sí, en la sociedad a la que pertenecen, no conocen la bendición de conocer y aceptar a Cristo como el Señor de su existencia? ¿Qué es lo que tenemos pues en la historia? A un hombre que es poderoso, o se cree poderoso, pero que necesita de la ayuda de Dios. Y nos preguntamos, ¿hay de esa clase de personas en nuestro ámbito el día de hoy? Claro que las hay. Personas que no creen en el poder de Dios. Personas que según su criterio no requieren de nada y de nadie, menos de un Dios al que no conocen, ni creen en Él. Individuos, hombres y mujeres, que habiendo alcanzado los triunfos reconocidos en la sociedad, pese a todo, se sienten vacíos y con una tremenda soledad en su existencia. ¿Hay respuesta para esta sociedad tan llena de personas triunfadoras según los estándares de la vida de hoy, pero que en realidad les hace falta todo? ¿Hay respuesta? Sí. Como en el caso de Amán, lo único que hace falta es que alguien les hable acerca de la fuente eterna de vida y que ellos tomen la mejor decisión de su existencia. Consideremos algunos detalles de esta tremenda historia y veamos lo que la Biblia nos puede arrojar como luz en este tipo de circunstancias. Número 1. Vayamos a los versículos 2 y 3. ¿Cómo dice la Biblia? Versículos 2 y 3. Sígame. Estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y de Sira habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Voy a leer esta parte tan interesante. Dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sabe usted en realidad qué es lo que quiso decir aquella niña? Lo que en realidad aquella niña quiso decir es: si tan solo buscara al Señor Dios Todopoderoso de Israel, él lo sanaría de la lepra. Hemos dicho que los profetas eran los conductos por los cuales el Señor se manifestaba, haciendo saber al pueblo sus deseos y sus mandatos. Y los que creían encontraban consuelo y paz en sus corazones, sabiendo que a pesar de las calamidades, a pesar del cautiverio como en este caso, y hasta de la esclavitud, el Señor seguía estando con ellos y que nada ni nadie podrá impedir que Dios siguiera haciendo milagros por doquier. Podemos encontrar en este sencillo canal de fe, manifestada con toda convicción, la puerta que se abre para bendición de los que no conocen al Señor. Es esa clase de fe que obra milagros, que sabe que al que cree todo le es posible. Y no tiene empacho alguno en presentar su convicción, haciendo saber que el Señor puede y tiene el poder para cambiar las circunstancias de cualquiera, ayer, hoy y siempre. Así, el testimonio de aquella niña es tan convincente que tanto la esposa de Naamán como éste terminan convencidos de que, en efecto, el Dios de los profetas del Altísimo es quien puede cambiar su situación
por precaria o difícil que fuera. ¿Acaso ha cambiado Dios? ¿O nuestra fe no ha comprobado los hechos y las acciones del Señor en quien creemos? ¿Qué tan difícil es decir a las personas que sufren y tienen problemas que si recurren a Dios, Él tiene las respuestas para la vida? Le diré una cosa: por frágil o débil que sea nuestra fe, si lo decimos con convicción, será la mejor señal para aquel o aquellos que están necesitados en su vida. Considere. Segundo, la altivez de espíritu. Hay aquí una lectura larga en el capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el 12. Y es donde se desarrolla aquella circunstancia de altivez de Naamán, en donde el profeta le pide que se sumerja en el río. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, dice: cuando Eliseo, voy a leer a partir del versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, es decir, que hay Dios en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, versículo 10, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Obviamente, el resto de los otros 2 versículos nos describen esta altivez de Naamán, y en donde él rehúsa terminantemente escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del profeta y hacer lo que se le está diciendo. Dice la Biblia en Proverbios 16:5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Se lo voy a repetir: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. La actitud de Naamán no es otra cosa sino parte del comportamiento que él tenía como consecuencia de sentirse poderoso y capaz en virtud de la posición que representaba. Ser general de un ejército conquistador no debe ser cualquier cosa. Sin embargo, ni su rey sabían que todo cuanto habían acontecido en su vida de conquistadores había sido permitido por Dios como parte de un plan del Señor en las disciplinas que Dios deseaba poner en su pueblo. Yo quiero que vea el versículo 7. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la Biblia? Versículo 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Dios había puesto al rey de Siria y a Naamán en ese plan que le llevaría precisamente a conquistar Israel y a quitarle las riquezas de Israel, que lo principal era su gente. Naamán, dice la Biblia, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. La ignorancia que genera el poder y los reconocimientos que envanecen el carácter hacen que no se reconozca de quién es de quien vienen las bendiciones que se han recibido. Consecuentemente se cree que todos, incluido el Señor, se les debe. Piensan que todo el mundo se les debe porque han alcanzado un estatus, porque han obtenido el éxito en la vida y porque piensan que no requieren nada de Dios. Es más,
piensan que Dios se les debe. Este reconocido y distinguido general no sabía que lo que tenía, lo tenía por la voluntad de Dios, y que no eran sus fuerzas, ni su valor, ni su capacidad, ni su inteligencia. Tristemente se trata, como Naamán el día de hoy, de personas que no tienen a Dios en su noticia, y que cuando recurren a Él o lo buscan, desean que Dios mismo se comporte como uno más de sus sirvientes. Sí, lamentablemente, esta es la manera en que muchos desean tratar a Dios en nuestros tiempos. Así lo quieren tratar. Así, como un servidor, para manejarlo cuando y como ellos desean. Por eso se pierden. Y tristemente, se pierden, dijera una hermana. Tristemente se pierden en el infierno. Considere. Y esta es una verdad bíblica. Tristemente se pierden en el infierno por no escuchar la voz de Dios y no recurrir a Cristo como Señor de sus vidas. Y por último, un cambio de actitud y de decisión que de verdad salvan. Versículos 13 al 15. 13, 14 y 15. Dice la Biblia: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, Naamán, si el profeta te mandara alguna otra o alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. La parte central de este versículo dice así: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. No habló del profeta. No habló del rey de Israel, que estaba angustiado porque le habían enviado cartas solicitándole la sanidad de Naamán. No habló de la población. Es más, no habló de la niña que había dado la recomendación de que viniera a Israel para encontrar su salud y su sanidad. No habló de nadie más. Él dijo con toda claridad, dice la palabra del Señor: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa acerca de este cambio de actitud? ¿Qué piensa de esta decisión que finalmente Naamán tomó para obedecer la palabra del Señor? En las decisiones que tomamos cada día, en lo que nosotros determinamos, si llevar a cuestas nuestras cargas o ponerlas delante del Señor, si llevar a cuestas nuestras angustias y nuestras tremendas preocupaciones en las circunstancias que estamos viviendo, o escuchar la voz de Dios que nos promete bendiciones para la vida. Es tan fácil cambiar la actitud y tomar la decisión de entablar una relación con Dios. Es tan fácil como esto, que lo único que puede impedirlo, nada más, es la soberbia, es el orgullo, es la vergüenza o el qué dirán. Pero si estos enemigos se vencen, lo valdrá todo, porque el de poner la actitud delante del Señor para reconocer que lo necesitamos, el tomar la decisión de entregarle nuestra vida, es lo que transformará nuestra realidad.
de ser una realidad limitada a las condiciones de este mundo, a una realidad que va más allá de lo que hoy vivimos, para convertirse en promesa y en promesas eternas de Dios en este mundo. Promesas que trascienden la vida aquí, ahora y para toda la eternidad. La verdad, mis amados hermanos, ¿cómo deseamos que haya vidas con esta disposición en su corazón? Que la soberbia y la altivez se les vayan para reconocer que en la voz de Dios hay sabiduría para la vida, que en la voz de Dios hay poder para transformar la vida, que en la voz de Dios hay promesa para cambiar las circunstancias de la vida. Sí, lo repito, cuánto deseamos que haya vidas con esta disposición en su corazón. Así, cuántos matrimonios transformados, cuántos hijos bendecidos y cuántas familias con futuro de bendición celestial. Lávate y serás limpio, le dijo el profeta. Era voz de Dios, no era voz del profeta, era voz de Dios. Lávate y serás limpio, salvo por la sangre bendita de Cristo Jesús. Lávate y serás limpio, le dijo el profeta. Y hoy la voz sigue resonando. Lávate y serás limpio en la sangre bendita de Cristo Jesús. Mi Dios bendiga a cada hijo de Dios que invite a otro a venir al Señor, y a todos los que lleguen a Él en esta hora. Así que, mis amados hermanos, estamos anhelantes de que la gente quiera deponer su condición delante de Dios, dejar su altivez, dejar su soberbia, dejar tantas cosas que le amarran al mundo para poder venir a la presencia del Señor, y que escuchen la voz de Dios y que sean bendecidos como Naamán, con la bendición de la limpieza, con la bendición de la vida eterna, por la sangre bendita de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga y que el Cristo vivo que hoy está entre nosotros bendiga a cada uno de aquellos que con su corazón tienen el anhelo de llegar delante de Dios. Nuestra oración por aquellos que conocemos, por aquellos que pedimos. Muchos hijos rogando por sus padres, muchos padres rogando por sus hijos para que se vuelvan a Dios. Muchos amigos y amigas rogando por sus amigos. Muchos pidiendo para que muchos vengan a la presencia del Señor y obedezcan su palabra. Que Dios nos bendiga en esta hora. Amén y amén. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mi delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será.
profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Ahora, mis amados hermanos, esta ha sido una semana tremenda, muy intensa, para muchos un tanto cuanto difícil, pero dentro de todas las dificultades y las situaciones que se nos han presentado en esta semana, hay muchas peticiones, pero también muchos motivos de gratitud de nuestro corazón. Así le damos gracias a Dios, porque el Señor escuchó nuestras oraciones y Liz Jasso, que estaba enferma de COVID, ya se reintegró a su trabajo. Le damos gracias a Dios también por la salud de nuestra hermana Claudia Méndez y por su hijito Apolo, que salieron también de esa afectación. Hoy estamos rogando que Dios siga bendiciendo y sanando la vida de Liz Martínez. Pero seguimos pidiendo al Señor que Dios bendiga a la mamá de nuestra hermana Norma, allá en la Ribera, que está siendo afectada por el COVID. Es una noticia que recibí apenas el día de ayer. Queremos seguir rogando por el tratamiento de cáncer de nuestra hermana Vicky Wong. Queremos seguir pidiendo por la salud del bebé Mateo. Y queremos rogar a Dios que Dios visite cada hogar y cada lugar donde la angustia, la preocupación o la necesidad se presente. Que el Señor se haga patente con su bondad y con su bendición. Vamos a darle gracias a Dios y no se olviden de orar. No se olviden de orar por todos aquellos necesitados físicamente, moralmente, materialmente, espiritualmente. Que Dios nos bendiga en esta hora, mis amados hermanos, y vamos a orar, pidiendo al Señor su bendición y su gracia. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte con todo el corazón, Señor, esta preciosa oportunidad que nos diste de estar en este culto matutino del 23 de agosto del año 2020. Queremos pedir tu bendición y tu gracia. Queremos rogar, Señor, que tu mano poderosa, Señor, se pose sobre los hogares que sufren. Que tu mano poderosa se pose, Señor, sobre los cuerpos enfermos. Que tu mano poderosa, mi Dios y mi Salvador, se manifieste con su gracia redentora y con su provisión en todos los aspectos, Señor, de la vida que sean requeridos. Glorifícate, Dios. Bendícenos. Sé con nosotros, mi Señor. Guárdanos, mi Salvador. Te pedimos tu bendición y tu gracia, Señor, para toda nuestra iglesia, para nuestros hermanos que nos escuchan en la localidad, para toda la comunidad de la Iglesia Bautista Dios Todopoderoso, las gentes que nos sintonizan aquí en la localidad, en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Bendícelos, Dios, como a nosotros también, Señor. Y ahora, Padre, bendícenos, Señor, con tu gran bendición al despedirnos de este culto. Que el Padre nos cobije con su amor, el Hijo con su gracia, y el Espíritu Santo nos guíe por todos los días y hasta la eternidad. Amén.